Seguimos con problemas. No, Gaby, no se te está escuchando bien. No se me ve, ¿no? No. ¿Pero me escuchan bien? Es lo importante, por ahora. Sí, sí, sí. Ah, bueno, joya. Bueno, entonces vamos a arrancar nomás, así. A ciegas. Esperen que estoy... Ahí está. Estaba tratando de lidiar con mi computadora, pero no. Aquí estamos. Bueno, chicos, en la recta final, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? ¿Vieron que les Todo subí bien. las fechas? Me alegro, me alegro. Vieron que subimos la fecha ya de todos los exámenes que faltan, así ya no quedan más dudas. Le subí, bueno, cuando me las confirmaron, las subí, lo antes que pude. Y bueno, ya tienen la del recuperatorio, que ya saben que pueden recuperar cualquiera de los exámenes, y la del final. Así que ya estamos encaminados. ¿Al Hoy, final va a ser ¿sí? presencial o virtual? ¿Cómo, Pablo? Sí, el final, ¿iba a ser presencial o No, va a mira, seguir siendo virtual? hasta ahora estamos haciendo todos virtuales, los finales también. No tuvimos ninguna otra indicación hasta el momento de parte de la facultad, así que yo creo que este cuatrimestre ya estamos, listo, lo terminamos así. Así que no. Y el final tiene la misma modalidad que los exámenes, exactamente la misma. Así que, igual que mal Pabli que ya está pensando en eso. Eh, no te tenés fe para los exámenes. No, más que nada por las dudas, porque además como están todos juntos, no sé, tendría que sacarme una 8. Bueno, nada es imposible, ¿eh? Metele ganas que te lo podés sacar. Yo creo que sí. Bueno, si no, ya tienen ahí todas las fechas. Sí, están medios pegaditos, pero se nos acaba el cuatrimestre, esa es la realidad. Este, Nosotros guiamos con las fechas de la facu también, así que hacemos lo que podemos desde ahí. Pero bueno, nada, les va a ir bien, chicos. No se preocupen. Bueno, hoy teníamos para ver otro temita. Tengo que terminar con lo del otro día, con los contratos de empresas que les había empezado a dar y terminamos con otro tema más. Y cerramos conmigo. Y yo creo que los voy a ver el día del examen. Ver por acá virtualmente. Así que vamos a empezar con los contratos asociativos. Profe, antes que empiece, una pavada. A ver, dale. ¿Sí? Tal vez no. Seguramente me tenga aquí 6:15, 6:30, por las Ay, dudas, te no, digo. que vos me colaborás un montón con la clase, Diego, no va. No te dejo, No, no te puedo decir. perdón. Nada, no pasa nada, tranqui. Igual ustedes están conectados entre ustedes por WhatsApp o algo, ¿no? Para pasarse temas. Sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, igual por las dudas. vamos a tratar de terminar temprano otra vez, si les parece. Buenísimo. Dale. Claro, la verdad que prefiero estas últimas clases darle tiempo para que estudien, tiempo libre. Así que vamos a tratar de hacerlo, Gracias. creo que podemos. Así que gracias por avisar, Diego. Dale. Bueno, vamos a arrancar entonces. Esperen que tengo a alguien en la sala de espera. Acá estamos. Hoy vamos a ver, entre otros temas, contratos asociativos. Esto está también en el Código Civil, así que los invito a que lean el Código Civil después de esta clase. Tiene que ver con el tema, yo lo doy junto con el tema de esta onda de la clase pasada, porque vieron que en la clase pasada hablamos de los contratos de empresas. Contratos que también podían ser entre particulares en algunos casos, pero que bueno, que se utilizaban mucho entre empresas. Y acá pasa lo mismo con los contratos asociativos. Son contratos que antes estaban específicos para las sociedades y las empresas, digamos, y ahora ya no, pero son verdaderamente útiles en la vida empresaria. Arrancan, que ahí les puse el artículo 1442, a partir de ahí arrancan del Código Civil. Hoy vemos Código Civil y Comercial de la Nación, como la clase pasada. Bueno, ¿qué son estos contratos asociativos en principio? Lo que tenemos, lo que surge del código es que son con los contratos de colaboración, de organización o participativos, más o menos lo que dice el código, ¿no? Con comunidad de fin que no sea sociedad.
que no sea sociedad, y esto es importante. No son ni constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derechos. Entonces, por eso lo damos sobre el final, este tema, porque es interesante. Cuando nosotros escuchamos hablar de asociativo, lo primero que pensamos es sociedad, ¿no? Como que viene a la mente. Y justamente acá lo que les dice el propio código es, no son personas jurídicas, no son sociedades, no son sujetos de derecho, pero son contratos de colaboración. O sea, contratos en los que pueden participar, no pueden, participan varias partes, para determinados objetivos, con comunidad de fin, dice acá, ¿no? Entonces lo que se da es un acercamiento, digamos, de colaboración entre distintas partes con un fin común. Esto es genérico, ahora los vamos a ver de a uno cómo se distinguen, pero esto es lo que ocurre. Hay un acercamiento, colaboración, hay un fin común, lo que no hay, y esto es importante, es persona jurídica. No hay persona jurídica acá. Tampoco tienen patrimonio separado. El patrimonio como atributo de la persona, obviamente, no lo tienen. Así que esto es en principio como líneas generales. En el artículo 1446, o sea, no son tantos los artículos, lean, lo que les dice es, además de poder optar por los tipos que se regulan en el código, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que yo les voy a hablar de algunos de los tipos de los contratos asociativos que les dice el código. Pero acá lo que le está diciendo este artículo es, pueden ponerle otro contenido si quieren, no tiene que ser exactamente así. Eh, y después también les dice que aunque la inscripción esté prevista, Profe, producen efectos entre las partes igual los que no están inscriptos. Sí, ¿a qué se refiere con poner otro contenido? bueno, ahora lo vas a saber, Rebe. Siempre tan ansiosos son ustedes, por favor. Lo vas a saber cuando sepas qué contienen los otros. O sea, ahora el código empieza a hablar de los distintos tipos de contratos asociativos posibles. Yo les voy a dar algunas de estas formas de agrupación. Y justamente de la primera que vamos a hablar, ahora vamos a ver, ahora hablando en serio, vamos a ver que tienen distintos contenidos, distintas formas y distintos objetos, los distintos contratos asociativos que nos propone el código. Por eso hace esta salvedad de libertad de formas, digamos, que le da a las partes, y después el 1447 les habla de esto, de se tienen que inscribir, porque van a ver que acá este tipo de contratos, si bien no conforma una persona, se tiene que inscribir, pero les dice, ojo que si no está inscrito, produce efecto entre las partes. Más o menos como viene pasando siempre, ¿no? Entre las partes el efecto se va produciendo igual. Bueno, el primero que vamos a ver son las agrupaciones de colaboración. Agrupaciones de colaboración. Esto está, para los fans de los artículos, a partir del artículo 1453. Y lo que les dice este artículo es que se ocurren las agrupaciones de colaboración, que es un tipo de contrato asociativo, acuérdense siempre, estas son especies del género, cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros. Esto es lo que dice el artículo, por eso lo digo rápido, no estoy inventando nada. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién me habla? Yo. Fer, sí. Arre. Escúchame, desde la parte de la sección 2, ¿no? Porque vos fuiste de ahí, te fuiste a la 3. La sección 2 Sí. también tendríamos que leerla, no deberíamos, o podemos ir directamente Mira, yo voy, vos sabés cómo ya me estarán sacando la ficha, cómo doy las clases. Yo trato de dar lo más importante, puntos que surjan del programa. Ahora no tengo el programa en la mano, si querés lo busco. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque en realidad lo que me pasó que por ahí en el parcial siento como que me quedé muy corta. Y yo no sé si me quedé corta porque me fui puntualmente a los artículos que se nombraron en clase o porque me quedé y no leí
el medio, ¿sí? O sea, esas partes... Vos, Pero los temas que tomamos son los temas, corríjanme si no están de acuerdo, los temas que tomamos son los temas que dimos. No sí, pero tomamos me nada siento que que me quedé súper recontra corta. Entonces es como que, digo, bueno, podría agregarle a este tema de estos artículos que no se nombran, le podría agregar. No, obvio, a ver, agregar nunca va a estar de más, mientras que lo que agregues esté bien, no va a estar de más. Vos te estás refiriendo al negocio en participación. Sí, Sí. existe, está en el código, existe. Si querés estudiarlo, estudiarlo. Yo voy por lo principal y lo que surge del No, temario del programa. Del temario del además programa tampoco. también, porque el programa no abarca todo, abarca Por algunos eso. temas. Entonces está bien, me salto, yo marco el 47 y de ahí marco el 53 y está bien. Sí, lo que te estoy dando, ustedes ya se habrán dado cuenta. Yo, por lo menos, en mis temas, no me gusta preguntar cosas que no haya dado, como parece que si bien ustedes tienen la obligación de conocer todo lo que está en el programa, me da un poco traicionero preguntarles cosas que yo no les haya No, está bien, explicado. yo también tengo Porque que yo no les apuntar leo para el un 8. código, yo les explico. Yo Claro, que o sea, te voy a apuntar para un 8, ¿entendés? Entonces tengo que poner todo lo que pueda. todos mis amigos del 8 están como locos. No, es que aparte el profesor nos dijo de que no, si es un 6,50 no nivela para un 7. Tiene que No, no. caerte 7 redondo, entonces es como que uno ya no apuntás a un 7. Ya No, tenés que pero apuntar a bueno, un no 8. sé, igual no se enloquezcan, o sea, eh, yo creo que todos corregimos con la mentalidad de lo que ustedes fueron haciendo, lo que han participado, lo que vemos en el parcial anterior, o sea, no te quiero decir con esto que escribas 5 renglones y te vas a sacar un 8, digamos, pero vemos el esfuerzo. No te preocupes, yo les estoy dando los temas principales, no te puedo dar todo el código. O sea, esto, sepan conceptos. Hasta ahora vieron que les preguntamos conceptos, Ya está. elementos, no les preguntamos cosas locas. No se desesperen. Yo les doy los temas principales, los que tengo en el programa. Yo las clases las preparo con el programa en la mano. Lo que me parece que los va a nutrir más. Sí existe el otro, si querés, los aprendemos también, pero me parece que sumarle temas a todos para el examen, que no sé si van a estar de acuerdo tus Por compañeros. eso, no seas mala, no me dé Se vuelta. agarran a las mujeres. No, ahora que se la banquen que me cambiaron la fecha. No, no tuve ni uno a favor. No, Ya sé, básicamente porque te tengo que juro que apuntar un cuando la 8. publiqué me acordé de vos, te juro. Sí. No importa, está bien. Por algo es. Pero bueno, habías perdido No, por está la bien, mayoría. entonces, no, si voy apuntando a lo que vos das, listo, ya está. Yo sé que lo das vos, listo. Sí, amplíen con los artículos. Yo quiero que les digo, lean los restantes artículos, no sé, contratos asociativos, lean los restantes artículos, tengan una idea de los temas, pero apuntemos a lo que vemos y nada, Listo, y van a andar bien. bárbaro. Bueno, sigo, cerramos paréntesis, seguimos adelante. Vamos con las agrupaciones de colaboración que están en el artículo 1453, que les digo ahí, que dice que es cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros. Parece medio complicado. Para seguir complicándolo, el artículo 1454, que es el siguiente, les dice que la agrupación como tal no tiene fines de lucro. Porque ustedes cuando lo ven ahí de entradita aparece una agrupación para una organización común, para facilitar el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Bueno, para explicarlo más rápidamente, en este caso particular, que es medio difícil de entender así, a mí se me ocurre pensar en una agrupación de colaboración, por ejemplo, un laboratorio de investigación solventado por distintas firmas. O sea, muchas empresas, varias empresas distintas, hacen una agrupación de colaboración para sostener un laboratorio en común, para realizar investigaciones para sus productos, supongamos, ¿no? Para crear nuevas tecnologías, para lo que fuera. En este caso, como verán, hay una organización común, ¿no? Porque hay una organización común entre una agrupación de distintas personas, que en este caso vienen a ser personas jurídicas, ¿no?
¿Y cuál es la finalidad? Facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros. ¿Quiénes son sus miembros? ¿Quiénes son los miembros en esta agrupación, en este ejemplo? Son empresas los miembros. Entonces, ¿qué quiere decir el artículo 1454 cuando les dice que la agrupación no tiene fines de lucro? Ustedes me podrán decir, claro, pero con esas investigaciones, esas empresas van a lucrar después. Sí, pero la agrupación como tal no tiene un fin de lucro. Porque volvemos a lo mismo, esta agrupación no es una persona jurídica. Entonces no tiene una, como tal, como agrupación, vamos a ponerle un nombre, la agrupación de colaboración, no tiene un fin de lucro ella. No hay un beneficio común para esa agrupación. El objetivo que tiene es obtener un beneficio directo en la actividad individual de los miembros. O sea, el beneficio que van a obtener, en este caso, con ese laboratorio, por ejemplo, lo van a obtener para las empresas que forman esa agrupación. No tiene objeto económico, se podría decir, me dice Fer. No tiene, pero no es porque carezca de un objetivo económico en sí mismo, sino porque no hay un fin de lucro para la agrupación. O sea, ¿se entiende lo que digo? Porque por un lado está la agrupación y por otro lado están las empresas que la forman, o las personas. Profe, Sí, Rebe. en este caso que dice que no tienen que ser personas de jurídicas, sociedades ni personas de derecho, ¿la empresa en ese caso no sería eso, una persona jurídica? No, pero Rebe, lo que yo les dije, por eso esto es lo central, acá presten atención porque esto es lo central. El contrato asociativo no es la persona jurídica, la agrupación de colaboración no es una persona jurídica. Eso no quiere decir que sus miembros no puedan ser personas jurídicas. O sea, vieron, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo que ustedes puedan pensar. Supongamos que se juntan dos sociedades, que son personas jurídicas, ¿sí? Y forman entre las dos una nueva sociedad. Ustedes saben que eso se puede hacer, ¿no? Porque la sociedad la pueden formar personas jurídicas. ¿Esa sociedad que conforman es una persona jurídica? No. No. ¿Cómo no? Sí. Sí, El laboratorio mismo no es persona No, jurídica. Los que lo no, forman, sí. claro. Pero individualmente. Yo estoy hablando del ejemplo, un ejemplo normal de sociedades, no un contrato asociativo. Ah, Lo que una yo- sociedad un sí es contrato una persona asociativo. jurídica. Claro, nos formamos entre varias personas jurídicas, nos juntamos y armamos una sociedad. ¿Esa sociedad es una persona jurídica? Sí, Sí, lógico. Sí, sí, sí. Acá lo que les estoy diciendo es, esto es una agrupación de colaboración que está dentro de los tipos de contratos asociativos. Si nos juntamos entre varias personas jurídicas y formamos una agrupación de colaboración, ¿esa agrupación es una persona jurídica? no, porque son personas jurídicas los contratos estos. Exacto, como nos dice Mica, exactamente como nos dice Mica. Esa agrupación no es persona jurídica. Ahí voy, Rebe, que por ahí te mezclaste un poco. Lo que decimos acá es que los contratos asociativos no son personas jurídicas, pero los contratos asociativos, las personas que participan en ese contrato pueden ser personas jurídicas, como también pueden ser personas físicas, ojo. Que justamente es una de las cuestiones que les quería mencionar a la agrupación de colaboración. Puede ser una persona humana también la que participe, los miembros, pero son los miembros. La agrupación en sí misma no es una persona. Entonces, volvemos. Lo que se tiende acá es una cooperación entre distintas partes. Se dice que tiene un carácter mutualista. ¿Por ¿Una qué? relación de Justamente por esto. solidaridad? ¿O no? Capaz que Sí, no. si querés, sí. Lo que pasa es que no está encarado desde la solidaridad No, entre las empresas, digo, para generar Sí, lo de los sí, laboratorios, a eso me refería. sí, es verdad, sí, está bien lo que decís, pero yo hago esta salvedad porque
para que todos estemos en la misma página, no vayan a pensar que cuando nosotros decimos solidaridad lo decimos desde un lado de caritativo. O sea, No, me refería a eso, como una Exacto. ayuda entre ellos para generar algo, tal vez, en los laboratorios. Exacto, sí. Ah, ok. Así sí. Es una Ok. cooperación, una colaboración, por eso se llama agrupación de colaboración. Pero Para cada uno persigue su propio objetivo. Y sí, justamente a eso se refiere en 1473 cuando dice que la finalidad es facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad económica de los miembros. Todos van a tener esta finalidad común para tratar de mejorar sus negocios, digamos, ¿no? Sus actividades. Y a eso nos referimos con esto de que no tiene un fin de lucro. O sea, tiene que ver con esto que decís, Fernando, vos, de que no hay un objetivo económico, pero de la agrupación en sí misma no hay un objetivo económico. Por supuesto que para los miembros mejorar la actividad, sí, les puede reportar un beneficio económico futuro, ¿no? Pero bueno, no hay un beneficio común. El objetivo es obtener beneficio directo en la actividad individual de los miembros. Ahí va el beneficio, a lo de los miembros. ¿Sí? Va derecho, y todo beneficio que se saque de esta agrupación va derecho al patrimonio de los miembros. Esto obviamente es un contrato, como todos los contratos asociativos que vamos a ver, en cuanto a la naturaleza del contrato, es un contrato plurilateral, porque hay varias partes, ¿no? Esto está claro que hay varias partes. Después lo que nos habla la norma también es que el contrato se tiene que otorgar por instrumento público o privado con firma certificada, o sea, público o privado con firma certificada, y se tiene que escribir en el registro de agrupación. Con lo cual sigue sin ser persona jurídica, pero tiene que estar inscrita. Después el artículo 1455, léanlo, les dice qué tiene que tener el contrato, les menciona. Y después, otra cuestión que se menciona es que la duración máxima de estas agrupaciones es de 10 años. También podría prorrogarse, ¿no? Es llegado el caso, pero bueno. Entonces, estos emprendimientos que nacen de un contrato, el objeto el ámbito de actuación es interno, digamos, para las empresas. Los que obtienen los beneficios son los participantes, son los miembros, y no los terceros, obviamente, y se juntan estos esfuerzos mutuos, digamos. ¿Quedó más o menos? Después, Sí. bien, después sigan leyendo los artículos, vieron que lo que hablábamos hoy, son poquitos artículos, igual son 10 artículos, una cosa así. Les habla de la dirección, la administración, que va a estar a cargo de una o más personas humanas que se designen en el contrato, les dice la norma. Les habla después el artículo 1400, no les quiero mentir, esperen que tengo el código por acá, 58, les habla de un fondo operativo común, que sería con las contribuciones de los participantes y demás, lo que se forma es un fondo operativo común, o sea, no se habla de patrimonio, como verán, el código no habla de patrimonio, todo lo que contribuyan las partes van a formar esto, un fondo operativo común, que es el fondo con el que va a trabajar la agrupación, ¿no? Claramente tiene parecido a lo que diríamos patrimonio, pero no habla de patrimonio, porque ahí ya hay una connotación de persona que no hay. Y después en 1459, en cuanto a responsabilidad, les dice que los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las obligaciones que asumen los representantes en nombre de la agrupación. Están buenas estas aclaraciones que hace el código porque otra vez, al no ser persona, por ahí se complica para cómo se manejaría y por eso está específico puesto cómo se maneja en la funcionalidad habitual, digamos. Esta es una, entonces, la agrupación de colaboración. Otro tipo de contrato asociativo son las uniones transitorias.
que están a partir del artículo 1463, que ahí les pongo. ¿Qué dice este artículo? Que existen estas uniones transitorias cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos. Incluso les habla que dentro o fuera de la República, bueno, no es tanto eso. ¿Qué pasa con las uniones transitorias? Estas existen desde antes se llamaban UTE, Uniones Transitorias de Empresas, se llamaban. En la vieja ley de sociedades, vieron que al principio de las clases le dijimos, la ley de sociedades se vio modificada por el nuevo Código Civil y Comercial. Antes, estas se llamaban UTE, porque eran uniones transitorias de empresa, y recordarán que nosotros le dijimos que ya salieron en esas connotaciones del código, salieron todas, y ahora se llaman uniones transitorias a secas, UTE. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta unión, que por ahí distinto de la agrupación de colaboración que veníamos viendo? Que en este caso es una obra en concreto, es una cuestión concreta. O sea, acá otra vez hay una unión, hay otra vez un contrato plurilateral entre sociedades entre sí, o empresarios individuales entre sí, o sociedades con empresarios individuales entre sí, o sea, no necesariamente personas jurídicas, pero para una cuestión en concreto. Acá también les habla de un fondo común operativo, otra vez, al que van a contribuir las partes, o en dinero, o especie, o como fuera, pero lo más distintivo, digamos, que si tuvieran que explicar la unión transitoria, lo más distintivo, aparte de esto que volvemos siempre, que no es una persona jurídica, lo más distintivo es, por un lado, la transitoriedad de la duración. ¿Qué quiero decir con esto? Dura esta unión transitoria, y de hecho la transitoriedad surge del propio nombre, dura lo que dure el proyecto, la obra en concreto que tienen que realizar. Y la segunda característica así distintiva de la unión transitoria es la especificidad de su objeto, lo específico de su objeto. ¿Por qué? Porque es una obra en concreto, es para una cuestión que se genera. Esta sí tiene fin de lucro, ¿no? Entonces, ¿o no? Sí puede tener un fin de lucro, no es lo que se remarca en realidad. Ah, ok. Pero sí es para una ejecución de una obra en concreto, o sea que sí puede existir obviamente ese fin de lucro, hay una cuestión en concreto. Acá el código ves que no te hace la distinción de que es para los miembros ni nada, es para una cuestión en particular. Lo que les dice es que puede desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios, accesorios al objeto principal. Hay un objeto. Así que sí, puede tener, si bien no se remarca, y ahora vas a ver, Diego, por qué te hago la salvedad de que no se remarca, porque en otros casos sí se remarca, existe la posibilidad, sí. Bueno, entonces, importante, chicos, estos elementos que tampoco tienen personalidad jurídica propia, eso es importante, o sea, no, la unión transitoria no es persona, no puede contratar, no puede ser acreedora, no puede ser deudora, etcétera. Y los participantes van a obtener ganancias y soportar pérdidas, porque lo van a hacer igual, en la proporción a la contribución. O sea, otra vez, acá hay un fondo común operativo. Entonces, los que participan, si bien no hay una persona, pueden llegar a tener ganancias, porque como nos estaba diciendo Diego, sí, acá hay un fin de lucro, puede haberlo. Entonces, van a tener ganancias por ahí o soportar pérdidas en la proporción a la contribución, sin ser personas. Después, el artículo 1464, que es el siguiente, les habla de la forma y contenido del contrato, que léanlo. Yo no me detengo mucho en estas cuestiones porque es sencillo el artículo, lo pueden ver ustedes, y si tienen alguna duda la traen en la clase que viene, pero es sencillo. Después el 1467, que es interesante, les dice que
no se presume la solidaridad de los miembros por los actos u operaciones de la unión transitoria. ¿Se acuerdan que recién les dije en las agrupaciones de colaboración que los participantes respondían solidariamente respecto de los terceros? Acá les está diciendo que, salvo que en el contrato se diga otra cosa, no se presume la solidaridad de los miembros por las obligaciones frente a terceros. O ¿La sea que solidez? esto es distinto. ¿Cómo? ¿La solidez dijo o la solidaridad? Solidaridad. Ah, ¿Se perdón. acuerdan de obligaciones cuando respondían Sí, sí, solidariamente? sí. Bueno, acá no se presume. No es que en el otro directamente les decía, van a responder solidariamente frente a los terceros. Acá le está diciendo, no se presume. No es que de una van a responder solidariamente. Por ahí si el contrato lo dice, sí, bueno, responderán solidariamente, pero si el contrato no dice nada, no se presume. Son re poquitos artículos, léanlos. Y aparte, estos son los lineamientos generales. Después tengo otro tipo de contrato asociativo, que es lo que sigue en el código, está a partir del artículo 1470, son los Profe, consorcios de cooperación. Sí, re. perdón. Eh, Estás con mucha respecto a beta académica, ¿eh? con respecto a la diferencia con este tipo, que es las uniones transitorias, con la agrupación de colaboración, ¿la diferencia era que en este caso el objetivo es único? Es una obra en concreto, sí. Una obra, un servicio, un suministro en concreto. Está bueno como lo planteas para que lo estudien, que yo lo analizo de la misma forma. ¿En qué se diferencian estos? Y se diferencian en eso, entre otras cosas. Acá primero que le está diciendo que no hay un fin de lucro en la agrupación de colaboración y acá no nos hace esa salvedad así tan específica. No hay un beneficio común. Y en el otro en realidad sí, porque la unión transitoria se junta para hacer algo y va a obtener algo. Y después esto, sí, que la unión transitoria es transitoria justamente y es específica para algo en concreto. Y el otro no, porque piensen, por ejemplo, en el ejemplo que les daba del laboratorio, no es para algo en concreto. En el laboratorio lo van a sostener entre todos y harán distintas investigaciones. Tiene un plazo máximo de 10 años que se puede renovar, como ya les había dicho, pero no es para una cuestión en concreto. Bueno, el siguiente que vamos a ver son los consorcios de cooperación, que están a partir del 1470. Y el consorcio de cooperación lo que les dice es que ocurre cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros para mejorar, bla, 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 sus resultados, no sé qué. En principio, parecería que es muy parecido a la agrupación de colaboración, porque acá les está diciendo también que va a facilitar, desarrollar, bla, 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 cuestiones de los miembros, ¿no? Pareciera que les dice. Pero lo interesante acá, la palabra clave, por eso le decía a Diego hace un rato, es que habla de la actividad económica. Habla de la actividad económica de los miembros. Entonces, si bien es similar, porque tiene similitudes, se hace una expresa referencia a la actividad económica, al lucro. Entonces, acá como nos proponía Rebe de ver diferencias, acá tienen una interesante. Esto, así como yo les dije que la agrupación de colaboración, lo que ocurría, los beneficios que obtenían eran exclusivamente para los miembros y no trascendía a terceros. Recuerdan que yo les dije, no eran para los terceros las ventajas, sino que eran para los miembros de esta agrupación. En el consorcio de cooperación, la actividad económica puede trascender a los terceros, puede trascender al mercado, porque acá lo que les está diciendo es que se organizan para ver cuestiones relacionadas con la actividad económica de los miembros. También como diferencia del consorcio de cooperación, no tiene límite temporal, no es transitorio, no es específico, eso se diferencia de los otros.
y sí tiene fin de lucro. Lo que nos dice el artículo 1472, avanzando con el tema, dice que los resultados de la actividad económica que generen se distribuyen entre los miembros del consorcio, en la proporción que diga el contrato, ¿no? que se hayan acordado, y si no dice nada, en partes iguales. O sea que acá van a haber ganancias. Acá van a haber ganancias. Después, los siguientes artículos, léanlos. El 1473 les habla de que el contrato es por instrumento público o privado con firma certificada y tiene que inscribirse, igual que en los casos anteriores. El 1474 les habla del contenido del contrato, que otra vez se los dejo a ustedes. Tengan una noción, léanlo, tengan una noción. Otra vez, el 1477 dice que no se presume la solidaridad para responder. O sea, el contrato puede establecer la proporción en que van a responder los miembros por las obligaciones que se suman en nombre del consorcio. Ojo, cuando hablamos en nombre del consorcio, sigue sin ser una persona, ¿eh? Solamente en caso de silencio, todos los miembros son solidariamente responsables. Y después, en el artículo 1475, les dice que el contrato tiene que tener reglas de contabilidad que reflejen el estado de los resultados económicos de la actividad. Esto que les digo de las reglas de contabilidad, y lo menciono aparte entre todos los temas que estoy dando, es razonable porque justamente la agrupación se determina por la característica del negocio que van a realizar, no por el desarrollo de una obra en concreto. Y como hay fines de lucro también, está bien, es razonable esto que les dice de que tiene que tener el contrato, las reglas de la confección y la aprobación de los estados de cuentas, reglas de contabilidad, cómo se atribuyen los resultados, cómo se rinden las cuentas, todo eso tiene que surgir del contrato, es lo que les está diciendo. Que tienen que llevar un libro de actas, que tienen que estar todas las reuniones reflejadas, las resoluciones que se adoptan, es como bastante estricto el tema. Esto es lo que les dice el artículo. Igual léanlo porque también son menos de 10 artículos respecto al consorcio de cooperación. Y eso es lo que vamos a ver para Fer que nos pregunta, eso es lo que vamos a ver de contratos asociativos. No es un tema tan largo ni tan... Lo importante es que tengan de verdad bien en claro lo que les digo. Por más de que los miembros puedan ser personas jurídicas, como no. Ojo, antes era para empresas esto. Esto nos trae el nuevo código que hace la distinción, no hace distinción, con lo cual pueden ser personas físicas, personas humanas o personas jurídicas las que participen. Pero de todas maneras no es una persona jurídica, no puede adquirir derechos, no puede contraer obligaciones y demás. ¿Más o menos estamos claros con esto? Igual, como siempre, tienen una clase más para leerlo y traer las preguntas. Ya leído. Profe, le hago una consulta. ¿Cuál sería un ejemplo de consorcio de cooperación? Qué pregunta difícil, a ver. Más o menos, como para cerrar mejor. Sí, déjame que estoy pensando, la verdad que no lo he pensado con un ejemplo. Déjame pensar. Bueno, no hay problema. Profe, Sí, puede ser, o sea, con respecto al ejemplo, viste como mencionamos el tema del el laboratorio, que era que se hacía con la asociación, en vez de sacar, en el primer caso no tenía fines de lucro y que como que el beneficio no había beneficio en la asociación, sino que era aparte y era para los miembros. En este caso podría llegar a ser que se forma un laboratorio, sí, el funcionamiento de un laboratorio, pero los productos o el resultado de la investigación se comercialice y ese beneficio se reparte entre los miembros. ¿Puede ser eso un ejemplo? no, en realidad yo pienso que no, porque en el laboratorio volvés a lo mismo, o sea, es lo que yo le decía.
las investigaciones que haga el laboratorio, ciertamente va a generar a futuro un lucro. O sea, nadie lo hace por amor al arte nada más. O sea, vos tenés una empresa que se dedica, no sé, a la cosmética, y si vos te juntás en un grupo para hacer para generar un laboratorio en común, para investigar, no es solamente por amor a la investigación y a la ciencia, lo No, haces porque en el futuro vas a tener una ganancia con tus productos. Lo que pasa es que ahí vamos a lo que les estaba explicando antes. La ganancia no es para la agrupación de colaboración, es para mejorar las técnicas o el desarrollo de cada empresa en particular. Obviamente va a haber una mejora, obviamente va a servirle a alguien. Y siempre que hay una mejora no sé, en el desarrollo de la producción, vas a tener después una ganancia económica, eso está claro. Por eso no sé si aplica el ejemplo. Yo no sé, estoy pensando en algún otro ejemplo más Yo específico. ¿Cómo? Te busqué puedo en copiar internet un... como para saber y dice que un ejemplo puede ser una empresa petrolera. Ahí te Sí. lo copié. A ver. Lo mismo, encontramos lo mismo. Ah, ¿eh? estábamos buscando lo Los mismo. dos encontraron una empresa. A ver qué dice, a ver que lo analizamos. Está bueno, igual lo analizamos, ¿eh? Es una empresa petrolera que por medio de esta figura contractual configurada por empresas de transporte con el objetivo de proporcionar los vehículos terrestres como embarcaciones fluviales para el transporte de hidrocarburos. O sea, un consorcio de cooperación entre la petrolera y las empresas de transporte. Me estás Claro. proponiendo. A ver, acá, ahí lo estoy leyendo que Diego lo pasó. La empresa de transporte, confirmada por empresas de transporte, el fin de producir los vehículos terrestres para ocasiones fluviales para el transporte de hidrocarburos. Sí, sí, puede ser una empresa. ¿Está medio mal redactado o soy yo? Por medio de esta figura contractual configurada por empresas de transporte, hace el consorcio de cooperación, propone este ejemplo con las empresas para proporcionar el vehículo. Está bien, en vez de contratar, digamos, se juntan en un consorcio y de ese modo como que... Sí, puede ser. Sí, a ver, ¿ustedes qué opinan con lo que vimos de las definiciones y lo que venimos viendo? Porque no porque lo diga Google tiene que estar bien. No, esto como que me hace un poquito de ruido con el tema de, por ejemplo, te digo así, una cosita, pedido ya y una empresa de transporte, una empresa de motos. Este Sí, ejemplo que de la petrolera me da eso, me da que bueno, pedido ya, no, contrataba moto de afuera. Entonces, bueno, en vez de, pero no sé, piénsenlo como lo dice, como lo tenemos en la definición que decimos, la definición que da el propio código, ¿eh? Una organización común para facilitar, desarrollar o incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros. O sea, el transporte de los hidrocarburos, o en tu caso también, Fer, ¿por qué no? El transporte de los alimentos, digamos. ¿Es una operación relacionada con la actividad económica que tiene la empresa? Yo entiendo que sí. sí, Así que claro, no, sí, claro, estoy pensando, me suena a monopolizar juntémonos y monopolicemos esto, o sea, saquemos al resto, una cosa así. ¿por qué? No, pero ¿por qué? No te Entiendo que sigo se por qué. juntan dos partes, yo lo que Sí, entiendo es que dos se o más. juntan dos partes, Sí. dos o más partes, cada una diferente, pero buscando el mismo objetivo, entiendo como que se complementan entre ellas. Acá, en este ejemplo de la petrolera, me suena que es un complemento. Lo que pasa es que depende cómo esté encarado. Creo que tiene que ver con lo que dice Valen ahí abajo. Dice, ¿no sería un outsourcing como vimos la clase pasada? Depende. Si es, porque en el outsourcing es, yo, empresa petrolera, contrato una empresa de transporte. Otra cosa es, yo, empresa petrolera, hago un consorcio de cooperación con la empresa de transporte, y es otra cosa, porque estamos entre iguales en este caso. Aparte no es una contratación, el outsourcing estás pagando por un servicio en Exacto. realidad.
Exacto, porque es una tercerización. Y esto lo digo justamente porque, pero está buenísimo que lo analicemos todos juntos, porque Profe, así lo van razonando. Lo que dice Valen no sería el caso. Acá tenemos todas empresas iguales, que no es que una contrata a la otra, sino que nos ponemos de acuerdo, hacemos un contrato colaborativo en el cual decidimos actuar por medio de un consorcio de cooperación y nos tiene ventajas económicas para todos, sí, porque la empresa de transporte tiene que transportar cosas para sobrevivir. Entonces, ¿hay una mejora en su actividad económica? Sí. ¿Hay un desarrollo, se facilita la actividad económica de la petrolera? Sí. ¿Mejoran los resultados de ambos? Sí. Entonces, ¿por qué no podrían estas empresas, en vez de contratarse una a otra, hacer un consorcio de cooperación? No, porque, ojo, no es que las cosas se hacen de una forma u otra exclusivamente. Justamente hay libertad de contratación. Entonces, nosotros se nos ocurre que en vez de contratar una empresa, hacemos un consorcio de cooperación y trabajamos todas juntas. Digamos, ¿no les parece viable? Sí. profe, sí, sí. Se quedaron sin habla, capaz que no No, les no, parece porque viable. yo estaba pensando, estaba tratando de pensar como para que me quede bien claro, porque Claro, digo, sí, 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 está saliendo bien del eso. ejemplo este que inicial del anterior, que era el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, cada una se llevó su parte, ¿no? Lo que le interesaba, descubrió lo que le interesaba. Entonces, yo empresa, con la otra empresa, por ejemplo, tiene un componente, yo tengo otro, y entre los dos por ahí hacemos una crema o un shampoo específico. ¿Y me puedo juntar con la otra Es empresa que en para realidad no es desarrollar para eso? hacer, es que en realidad no es para hacer el producto, es para investigar en este caso. Poner un laboratorio por No, ahí pero saliendo del en un laboratorio, como diciendo el no, no, producto pero solo. claro, pero lo que estábamos diciendo, digo, poner un laboratorio por ahí para hacer una investigación requiere mucho capital Claro. que yo como empresa solita no estoy en condiciones de afrontar, pero quisiera investigar algunas Claro, cuestiones. claro, pero a raíz de esa investigación, digo yo, a raíz Sí, de esa investigación yo me quedé con lo que me servía y lo logré, por ejemplo. Y ese exactamente. Yo componente que logré, puedo juntarme, fusionarme con otra empresa, no fusionarme, perdón, hacer un consorcio de cooperación con otra y decir, bueno, entre estas dos vemos qué sale y lo ven. No sé, estoy intentando tratar de salir del ejemplo de la petrolera para irme a otro lado. sí. Bueno, Pero, igual el ejemplo de la petrolera funciona en cualquier otra empresa que necesite una empresa de transporte. claro, sí. Acá no sé por qué se fueron a la petrolera específicamente, pero auspicia esa definición, la auspicia YPF. Este, podría ser con cualquier otra empresa que necesite la empresa de transporte, por ejemplo, no sé. Estoy pensando en voz alta. ¿A alguno se le ocurre otra idea? Un catering, qué sé yo. Yo estoy Sí, pensando en el ejemplo que dio Mariana, ¿puede ser? No sé, está la foto de la que dice Barbera Morán. sí, Con Fer. respecto a pedidos, Fer, perdón. Con respecto a los pedidos, a los envíos y no sé, por ejemplo, al transporte de moto, que no sé, pues la empresa, no conozco nada de motos, ni modelos, ni marcas, así que, pero No pueden importa. hacer una cooperación entre ambas y favorecerse a ellas entre sí. Por ejemplo, no sé, eh, no sé, un tipo de compra de motos para las personas que hacen pedidos y viceversa. Sí, qué sé yo, me parece que podemos seguir dando vueltas con los ejemplos del transporte, como está este, es un ejemplo de cualquier tipo de empresa que necesite un transporte, según lo que como lo veo yo. Podríamos pensar también que se forme, no sé, un consorcio de cooperación, este, para hacer exportaciones. Nos inscribimos como consorcio, porque acuérdense que el consorcio se inscribe, o sea que si bien no funciona como persona, funciona como un contrato inscripto para
para poder hacer exportaciones, varias empresas juntas. Claramente hay un desarrollo, una actividad económica, se facilitan para las empresas en particular. Qué sé yo, podemos pensar, lástima que yo no vengo a la clase que viene para pensar más ejemplos, no es lo más habitual, pero cualquier ejemplo entre varias empresas, y yo vuelvo a empresas, pero podrían no ser empresas, podrían ser empresarios, se juntan entre sí para desarrollar algo en particular, que haya una actividad económica, es un ejemplo de consorcio de cooperación. Igual les digo, no se maten por ahí analizando esto, sino que conozcan la estructura y sepan lo que es, me parece más importante. Porque en realidad, volvemos, es un tipo de contrato esto, chicos. O sea, no nos olvidemos dónde estamos parados, no es nada, no es nada salido de una burbuja mágica, es un tipo de contrato. Y contratos hay miles de tipos distintos de contratos y nosotros podemos elegir el que queremos para hacer cualquier cosa que queramos. Así como en la clase pasada vimos un montón de contratos de empresas donde justamente, miren, hoy sale el outsourcing acá. Y algunas de las cuestiones que los manejamos por outsourcing también podríamos hacer, que no es el caso del outsourcing, pero podríamos hacer un contrato laboral. También es un contrato. Si no queremos ser así, queremos directamente tener una relación de dependencia con la persona que necesitamos para hacer determinado trabajo, ¿no? Es lo que decíamos el otro día. Entonces, esta es una forma que hay de agruparse para las empresas. Después la conveniencia y depende de lo que se trate la empresa. Voy a eso. Me parece que no sé si vale la pena romperse la cabeza con el ejemplo en sí mismo. Ejemplos cualquiera que se les ocurre, No te queremos dejar cualquiera que ir, se les ocurra Dani. que se pueda hacer por medio de ese contrato, ¿sí? ¿Cómo? ¿Fer? Lo que pasa es que no te queremos dejar ir. Estamos Me parece tan que ese es el próximos problema. a terminarse todo que no te queremos dejar ir. Pero no termina la clase acá, porque hay otro tema todavía. Por eso no quiero tampoco seguir dando vuelta, porque tenemos un tema más, chicos. Y se nos va Diego después. Estoy todavía. Bien, vamos, Diego, mantente firme. No, tengo un tema más. Después, a ver, yo no sé cómo hacerle llegar el ejemplo. No, igual, de verdad, la próxima clase la tienen con el doctor Polo, en principio. Así que también pueden, así como hicieron ahora, que de verdad es súper válido, chicos, o sea, googlear, considerando que no tienen una biblioteca jurídica para analizar, así inmediatamente me parece perfecto que A busquen veces los ejemplos de esta forma ejemplos y sirven los como pueden para conversar. entenderlo. Claro, Mica, y los pueden conversar con el doctor Polo también, tranquilamente, no, saben que no hay inconveniente con eso. Yo igual sigo pensando de fondo como la computadora en segundo plano, pero voy a terminar el otro tema y si tenemos tiempo seguimos charlando de este. Porque les voy a hablar ahora de otro tema distinto, salgan de contrato asociativo, sáquense el chip, porque no quiero que se confundan, y este tema es importante, el que sigue, y tiene sus complejidades. Vamos a hablar del fideicomiso. El fideicomiso yo lo suelo dar dentro de los contratos de empresa. Si bien es un contrato que también puede ocurrir entre particulares, lo mismo que les decía la clase pasada, nosotros los contratos de empresa, bueno, lo mencionamos ahí porque también puede ocurrir entre empresas, lógico. ¿Alguno escuchó hablar del fideicomiso? Por decirlo otro. Mira, justo Valen, más o menos lo que les estaba diciendo yo para exportar. Bueno, entonces no estaba tan errada, ¿vieron? Que hacían un contrato para reducir los costos de importación. Bueno, habría que ver, analizar de qué forma específicamente, pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Conocen algo respecto del fideicomiso? ¿Alguien lo escuchó nombrar? Es una palabra que suele aparecer, pero no sé si sabemos de qué se trata. Mayormente no, es la respuesta. Lo escuché, pero no tengo idea. Puede ser que pasan títulos de una persona a otra y luego al final como que, no sé, como que al final se termina de pasar todo. Creo que te sigo para dónde vas,
Bastante bien, porque Pasa que muy particular no lo sé, pero más o menos tengo una idea de eso. sí, no estás muy lejos. Vamos a empezar por el principio. El fideicomiso está en el artículo 1666. Para mí ese 666 tiene alguna connotación de que, porque para nadie le gusta el fideicomiso, le digo muchos años trabajando en esto, no conozco mucha gente que le apasione el fideicomiso. ¿Qué dice este artículo? Sigo con el Código Civil, Sigo con el Código Civil. Dice, y ahora presten atención, igual lo que les voy a decir está en el código, pero presta atención, que hay fideicomiso. Cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona que se llama fiduciario. Quien se obliga a ejercerla, dice el artículo, ahora vamos a ver qué quiere decir, en beneficio de otra persona llamada beneficiario, que se designa en el contrato y finalmente a transmitirla, al cumplir el plazo o la condición, al fideicomisario. Hermoso, ¿no? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Cierro acá la clase. Es hermoso. Este contrato es hermoso. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el...? Sí, Mica, sí. ¿Qué es el fideicomiso? Para muy sencillo, nosotros decimos que el fideicomiso es un patrimonio de afectación para un fin específico. Se pueden copiarlo, de mis hermosas palabras. Un patrimonio de afectación para un fin específico. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, voy a empezar por las partes, porque es un lío, las partes. En realidad, si yo les pregunto cuáles son las partes del fideicomiso, no, en rigor, de verdad, son dos. El fiduciante y el fiduciario, se los estoy anotando. ¿Sí? Que son los que menciona el artículo. Los demás que les mencioné, que son el beneficiario, el fideicomisario, y fideicomisario, no son parte del contrato en realidad, no son quienes firman el contrato, pero tienen un interés, una intervención necesaria en el contrato, ¿sí? Entonces, ¿quién es el fiduciante? Vamos a uno, yo les pregunto, ¿cuáles son las partes del fideicomiso? ¿Quién es el fiduciante? El fiduciante puede ser una persona humana o jurídica, no importa, con capacidad para contratar, por supuesto, con capacidad para disponer de sus bienes. Y es esta parte que transmite la propiedad de un bien a otra persona. Entonces, por un lado tenemos, y vamos a ir por partecitas, y cuando lo juntemos todo se va a entender. Por un lado tenemos a nuestro amigo el fiduciante, persona humana o persona jurídica, que puede disponer de sus bienes y justamente entrega uno de sus bienes a esta otra persona que es el fiduciario. La propiedad del bien. ¿Quién es el fiduciario entonces? Es una persona que recibe este patrimonio de afectación. ¿Cuál es el patrimonio de afectación? ¿Vieron que les dije que el fideicomiso es un patrimonio de afectación para un fin específico? Ese patrimonio de afectación es el bien que transmite el fiduciario. ¿Sí? Entonces, este fiduciario es la persona que recibe el patrimonio de afectación. Lo registra como propiedad fiduciaria, les digo espacio por si quieren copiar, para cumplir la finalidad del contrato. Profe, perdón. Sí. El que transmitía... Es el fiduciante. No está bien, porque no, que lo último, al final dijo que el patrimonio de afectación es el bien que transmite el fiduciario. No, se registra como propiedad fiduciaria.
Es complejo, pero lo van a entender. Tengan paciencia. Síganme. El fiduciario es el que recibe. Vieron que el artículo les dice que le transmite el fiduciante a otra persona llamada fiduciario. ¿Sí? ¿Y qué hace este fiduciario cuando recibe este patrimonio y lo registra como propiedad fiduciaria? O sea, yo tengo una propiedad, se la paso al fiduciario, el fiduciario la agarra y la utiliza para cumplir la finalidad del contrato. ¿Cuál es la finalidad del contrato? Miles. Ahora vamos a ver ejemplos de cuáles pueden ser. En este caso sí necesitamos ejemplos. Pero seguimos con las partes. Esto puede surgir. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Cuáles son las partes? Bueno, estas son las partes. ¿Quién es el beneficiario? Esta otra parte que si bien no es parte del contrato, tiene una intervención necesaria en el contrato. El beneficiario tiene que estar individualizado en el contrato, ¿sí? Tiene que estar. Y es esta persona, que es lo que les dice el artículo, es quien va a recoger los beneficios del fideicomiso. Justamente por eso es el beneficiario. ¿Y quién es el fideicomisario? Es la persona que recibe la cosa en propiedad cuando termina el fideicomiso. Sería el fideicomisario el destinatario final del patrimonio fideicomitido. Y te parece un trabalengua, ¿no? Lo que estoy diciendo. Vamos a ¿Puede ver. repetir este último, profe? Por El favor? fideicomisario, sí. Sí. Es la persona que recibe la cosa, la que le esté bien, ¿no? La cosa en propiedad al concluir el fideicomiso. O sea, es la que se queda con la cosa. Que ahora vamos a ver qué cosa es. Es el destinatario final del patrimonio fideicomitido. Y es un trabalenguas, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Fideicomisos. Fideicomisos hay muchos tipos de fideicomisos. Tenemos el fideicomiso testamentario, el inmobiliario, el de obra, el de, no sé, agropecuario. Yo les voy a dar un ejemplo de un fideicomiso como para que se ubiquen y a partir de ahí vamos a recomprender todas las partes. Por ejemplo, yo tengo un hijo que está yendo a la universidad. Entonces, yo fiduciante, le doy a un fiduciario mi departamento. Le doy, pero no le doy la administración, le transmito la propiedad, le doy el departamento. Ese departamento se va a inscribir como un bien fiduciario, que es lo que les decía lo que les decía recién. Es una propiedad fiduciaria. ¿Y qué va a hacer el fiduciario con este bien? Lo que va a hacer es administrarlo. Porque este es el fideicomiso que estoy haciendo yo, que se me ocurre a mí, porque el objeto puede ser distinto. Entonces, yo le doy mi departamento, yo fiduciante, le doy mi departamento a un fiduciario para que lo administre y con la renta, con los alquileres que gane de ahí, se pague la universidad de mi hijo. En este contrato, a ustedes, ¿qué les parece que es mi hijo? ¿Qué parte es? El beneficiario. Diario. Exactamente. ¿Ven que va cerrando? Entonces, mi hijo es el beneficiario. Y entonces yo dispongo que mientras que mi hijo esté en la facultad, mi propiedad va a ser una propiedad fiduciaria y va a subsistir este fideicomiso para que se le pague la universidad al chico con los alquileres. Cuando este chico se reciba, según mi contrato de fideicomiso, el inmueble va a ir a parar a mi hija mayor, que ya se recibió, y le digo, bueno, cuando termine esto, el inmueble va para mi hija. ¿Quién es mi hija en este contrato? El fideicomisario. Exactamente, exactamente. Este es un ejemplo sencillo de un fideicomiso.
En vez de encargarme yo, de pronto, usted dice, ay, pero qué vaga, lo podías hacer vos, pero sí, lo podía hacer yo, pero hago este contrato para desentenderme de este asunto, me saco este bien de mi propiedad, lo utilizo para el objeto de este fideicomiso y después sí, sigue su vida para donde quiera. Acá Fer me pregunta, ¿podría ser la persona? Bueno, sí, y esto es interesante. El beneficiario y el fideicomisario podrían ser la misma persona. Yo en mi contrato podría haber definido que una vez que que terminara la facultad, el inmueble pase a propiedad de mi hijo. Supongamos que yo no confío en que mi hijo sepa administrarse, entonces en vez de dárselo antes, hago un fideicomiso, de modo tal que me aseguro de que la facultad esté paga, y una vez que el tipo haya terminado con la facultad, la propiedad pasa a su nombre. ¿Se entiende? Es un ejemplo clarísimo este. Y sí, Fer tiene razón, el beneficiario y el fideicomisario pueden ser la misma persona. También el fideicomisario podría ser el fiduciante. Sí, también. Porque yo podría decir que una vez terminado la universidad de mi hijo, el bien vuelve a mi propiedad. Y podría ser, sí. También podría ser un tercero, que sería un caso común, el fideicomisario un tercero, el que les dije recién. Lo importante es que es el que se queda con el bien. Como verán, las personas sí pueden cumplir distintos roles. El fiduciante puede ser también beneficiario, también puede ser fideicomisario. No sé, estoy pensando otros ejemplos. El beneficiario puede ser el fiduciante, es lo que les decía recién. O sea, se pueden juntar. Otra cosa, ¿te gana el fiduciario con esto? ¿Se le paga un sueldo? Bueno, sí, seguramente va a haber alguna contraprestación, no es lo que está previsto. Acá la realidad es que este contrato de fideicomiso, si ustedes se ponen a leer un poco así históricamente, se basa en la confianza. ¿Sí? Obviamente que hay un interés económico hoy por hoy, lo más probable, pero también podría no verlo. El fideicomiso es un contrato que se basa en la confianza. De hecho, si yo les pregunto cuáles son los elementos, uno de los elementos es la confianza. La confianza que se relaciona con la persona a la que se le entregan los bienes. La persona que entrega los bienes con la que los recibe y los administra. Se supone históricamente que este es un contrato de confianza, ¿sí? Igualmente es válida tu pregunta, Fer, y sí, claramente. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. ¿No hay uno que se llama fideicomiso de obra. fideicomiso ciego? ¿No? ¿Hay uno que se llama fideicomiso ciego o no? La verdad que no lo conozco. Así con ese nombre, no. ¿Tenés más datos para darme? Te informo. A ver, ahora me parece, me había sonado. No te sé decir, no te quiero mentir. Sí les puedo hablar del fideicomiso de obra, por ejemplo, que este es re común, chicos. Ustedes por ahí no le prestan atención, porque no les prestamos atención a estas cosas, pero es re común. ¿Vieron cuando se hace un inmueble de pozo? ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Escucharon hablar de una construcción de pozo? No es la... Sí, cuando vas a invertir, cuando distintos inversores van poniendo dinero en la construcción de un edificio, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, en estos casos lo que suele ocurrir casi siempre es un fideicomiso. ¿Por qué? Tenés por un lado el fiduciante. ¿El fiduciante quién es? El dueño del terreno, o la constructora incluso puede ser. ¿Sí? Después lo que tiene un fiduciario, que es el que administra la obra. Normalmente se firma un fideicomiso para esto. Entonces yo tengo un terreno, pero la verdad que yo no estoy en condiciones de levantar un edificio, ni de pronto pagarle, ponerle que ni siquiera estoy en condiciones de pagar a la constructora. Hago un fideicomiso en el que de pronto la constructora
ustedes me dirán, pero no le vas a pagar a la constructora, entonces, ¿por qué va a participar? Y por ahí yo le digo, bueno, hagamos un fideicomiso y vos, fiduciante, el día de mañana te quedás con tantas unidades, por ejemplo. Vos, fiduciario, perdón, te quedás con tantas unidades. Qué sé yo. Entonces, en este caso hay un fiduciante, que es el que va a tener el terreno, tenemos después el que se ocupa de la construcción o el que administra la obra, que va a ser el fiduciario, y los ahorristas, los que ponen la plata. ¿Vieron cuando va? Y ahí está, y ahí entramos nosotros, la gente común que dice, voy a comprar de pozo. Y lo que se entra son fideicomiso, en realidad. Entonces, vos te comprometés a poner un cierto capital y luego podés ser beneficiario. Luego vas a ser el fideicomisario también de algunas de las unidades. Esa forma de construir es bastante común, lo que pasa es que, bueno, uno no la relaciona con el fideicomiso, pero es un fideicomiso, donde justamente hay una colaboración entre partes, pero si vos, bueno, los venezolanos no tienen ningún conocimiento de las inversiones en fideicomiso, no tienen derecho a intervenir. No, la verdad que no lo tenía, Diego, no lo tenía. Hay mucho fideicomiso. No tienen conocimiento de las inversiones del fideicomiso y no tienen derecho a intervenir en su manejo. Bueno, igual como beneficiario no tendría por qué intervenir necesariamente. En el ejemplo que yo les estaba dando de la universidad, el chico en realidad no está interviniendo en el fideicomiso, que es un poco lo que yo les decía. El ejemplo sirve para seguir analizando la cuestión. Tiene que ver un poco con lo que yo les decía, de que el beneficiario, si bien interviene necesariamente en el contrato, no es, siendo muy técnicamente hablando, no es una de las partes, porque no es uno de los contratantes, no es uno de los que se sienta a firmarlo, el fideicomiso, el beneficiario en sí mismo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué pasa con el objeto del fideicomiso? Es este patrimonio fiduciario, ¿no? Hay un patrimonio fiduciario que son bien o bienes, puede ser, que se transmiten para el fideicomiso. ¿Por qué decimos que es un patrimonio de afectación esto, para un fin específico, que les di como concepto, digamos? Es importante esto que les digo porque esto es un tema que ustedes conocen, es una excepción al patrimonio como prenda común de los acreedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes transmiten la propiedad fiduciaria, transmiten ese bien y sale de nuestro patrimonio. O sea, el bien sale del patrimonio del fiduciante. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. No forma más parte del patrimonio del fiduciante. La persona que puso su inmueble para que con las rentas se pague y lo puso en un fideicomiso, salió de su patrimonio. O sea que si esta persona, esta madre que está pagando la universidad de su hijo, tiene deudas, tiene acreedores, los acreedores no se van a poder cobrar de ese bien. ¿Se entiende? Por eso decimos que lo que ocurre en el fideicomiso es una excepción al patrimonio como prenda común de los acreedores, porque los acreedores no se pueden cobrar de ese patrimonio. ¿Está claro eso? Profe, esto puede ser que lo habíamos visto en la parte de la insolvencia, cuando te declarás insolvente, puedes hacer esto. Creo que la profe... Ay, usted es Daniela, ¿no? Yo soy Daniela, sí. Romina, decís vos. Romina, sí. Bueno, creo que había un ejemplo de ella de que, por ejemplo, si una persona tiene un campo, puede ponerla a nombre de otra persona, pero esta Sí. persona tiene que ser de confianza para que le administre este campo que tiene. Y de esa manera los acreedores no se cobran ese campo. Bueno, esto claramente, si lo hacemos con el fin de
de provocar nuestra insolvencia, claramente pueden atacar, ¿no? Este contrato. Sí, No sí. está pensado el fideicomiso, no sé si, supongo que se los habrá dado en este aspecto. No está pensado el fideicomiso para cometer un ilícito, claro está, ni para actuar en fraude de los acreedores. Lo que les estoy diciendo es que es una excepción al patrimonio como prenda común, porque ese bien sale del patrimonio. Ahora, si el día de mañana nos enteramos que esta persona que hizo un contrato de fideicomiso lo hizo para burlar a sus acreedores, bueno, por supuesto que vamos a poder atacar a este fideicomiso. Estamos hablando en un caso normal donde todo lo que hacemos es lícito y realmente tenemos un objetivo como estos: hacer una obra, sostener a la universidad de mi hijo, son fines positivos. Si antes sea el fideicomisario, no está en su patrimonio. Exactamente, Martí, exactamente así como decís. Aunque fuera el fideicomisario, hasta que no se termine ese contrato, no se cumpla ese plazo o esa condición, ese bien es una propiedad fiduciaria, no es del tipo, no es de la persona. ¿Me estaban preguntando otra cosa por ahí? Sí, yo quería preguntar, ¿y ocurre lo mismo aunque el fideicomiso se haya hecho después de la obligación? ¿De qué obligación? ¿Vos me decís hay acreedores? Claro, poner en el ejemplo que estábamos hablando recién, si tomó una deuda y después se le hizo el fideicomiso para el hijo, para que se vaya a No, pero eso estudiar. no, por eso le digo, esto no es un ejemplo, ¿valen? O sea, lo que nos Ah, dice Rebe, si bien sirve para que lo analicemos otra vez, está bueno, nos sentamos, lo analizamos, no lo tomemos como un ejemplo, porque en realidad es un ilícito, no es un ejemplo. Sí, Están sí, hablando de una no, persona que para insolventarse daría lo mismo que haga un fideicomiso como que vendiera sus bienes. En este caso es lo mismo, si vos, como nos propone Valen ahora, adquirís una deuda y como sé que no la puedo pagar, vendo todos mis bienes, es el mismo ilícito. Si en vez de vender todos mis bienes los pongo en un fideicomiso, estoy cometiendo un ilícito, es otra cosa. O sea, no está bien, si se los habló Romy en la clase correspondiente, como ejemplo para provocar la insolvencia, está bien, pero no quiere decir que esté bien o que lo tomemos como un ejemplo de fideicomiso, porque no, es ilegal, no podemos hacer eso. Eso es un fraude a los acreedores. Yo quería aclarar que esto la profe justo había dicho que es lo que hacían algunos como para declararse insolventes, como que lo ponen Claro. en fideicomiso y dicen como que bueno, ya no puedo pagar, no tengo para pagar y los acreedores, por así decirlo, se quedan sin cobrar. Pero es lo que pasa y que se puede anular en caso de que se compruebe de que esto Claro. sea como para ocultar tu patrimonio más o menos. Claro, esto sería lo mismo. Igual no está mal lo que están razonando. Esto sería lo mismo que si yo vendo todos mis bienes o pongo un testaferro o lo pongo a nombre de, se lo dono. Esto es bastante típico. Sé que me van a venir por mi auto. No, van a venir por mi casa. Entonces yo le dono mi casa a mi sobrino, pero en la escritura ponemos que en realidad me la pagó, que en realidad me la compró la casa. Esto es bastante típico, pero esto es un fraude. O sea, es bastante típico, lo que no significa que está bien. Si en vez de hacer esa venta yo hiciera un fideicomiso, también saco el bien de mi patrimonio. O sea que está bueno porque me doy cuenta como que están entendiendo de que el bien sale del patrimonio. Ahora, que esté bien eso, no está bien, no está bien hecho. Pero sí, podrían. Si son picarones y después atienden a las consecuencias, podrían hacerlo, sí. Bueno, entonces vamos a ver, como para redondear, vamos a ver los elementos, así como, no es esto clasecita de pedagógica, elementos, 2 puntos, pero como a modo de resumen. Por un lado, la confianza. Porque la confianza, y ustedes cuando lean cualquier cosa respecto a fideicomiso, incluso si googlean, van a ver que de lo primero que se habla es de la confianza, porque es lo que se viene, muy bien Tommy, me alegro, es de donde proviene históricamente el contrato. Después, otro elemento que tiene este contrato es un mandato del fiduciante al fiduciario, porque el fiduciante, cuando le da la propiedad al fiduciario, que no forma parte del patrimonio del fiduciario tampoco,
forma parte de una propiedad fiduciaria, le da un mandato, le da algo que tiene que hacer, le tiene que cumplir con un cometido el fiduciario. Otro elemento que podemos mencionar es la separación de patrimonios. Otra vez, los bienes fideicomitidos, que son los bienes del fideicomiso, conforman un patrimonio de afectación, distinto del de las dos partes. Es un patrimonio autónomo, ¿sí? Este patrimonio de afectación va a responder por obligaciones. ¿Saben por cuáles obligaciones responde? ¿Ustedes qué piensan? ¿El patrimonio de afectación responde por las obligaciones que contraigan las partes? Por las obligaciones que se contraigan por el bien fideicomitido. Exacto, Cami. No va a responder estos bienes por las obligaciones de las partes, pero sí va a responder por las obligaciones del fideicomiso. ¿Sí? Este patrimonio de afectación. Otro elemento del fideicomiso, entonces, es más o menos como lo veníamos diciendo, la existencia de un administrador. El fiduciario, el administrador en este caso, va a actuar como un buen hombre de negocios, se dice. ¿Vieron esos nombres como el buen hombre de negocios o el buen padre de familia? Esas cosas que decimos, que es medio abstracto, pero bueno, se puede concretar si llegara al caso de una sentencia judicial, ¿no? Al respecto. Pero, ¿qué queremos decir con esto de buen hombre de negocios? Y bueno, él tiene que tener la conservación, la custodia de los bienes, tiene que cumplir el objetivo del contrato, tiene que entregarlo finalmente al beneficiario o al fideicomisario, o sea que tiene todo un trabajo de administración que hacer el fiduciario. Y tiene que hacerlo con la responsabilidad que se le suele decir del buen hombre de negocios, ¿no? Evitando la mayor cantidad posible de percances. Y después otro elemento que tiene el fideicomiso, entonces, es la finalidad que tiene que estar específicamente aclarada en el contrato. Y esto es importante, porque ustedes piensen que esa transmisión de titularidad de bienes que hacemos, la hacemos por un fin, para que el fiduciario ejerza en nombre propio, pero interés ajeno. Entonces, él ejerce como fiduciario, ¿no? Por eso nombre propio. Tiene que estar expresamente en el contrato la finalidad, no se presume, no vos, ay no, hice un fideicomiso, pero no importa para qué, vos, toma, te paso el bien, es una propiedad fiduciaria, después vemos para qué. No, tiene que surgir claramente el contrato, ¿por qué estamos haciendo un fideicomiso? No se puede hacer así azarosamente y nada más. ¿Se entiende esto? ¿Se estaría entendiendo? Sí, profe. Sí, Muy profe, bien. muy claro. Buenísimo, me alegro. Bueno, como les decía, es el último que les paso yo. Podríamos seguir, como decíamos hoy con Fer. Sí, es una fuente inagotable, pero bueno, son los principales. El último de los que entra dentro de los contratos de empresa. Miren que arrancamos por los contratos asociativos hoy, pero porque yo me quería dejar tiempo para el fideicomiso. Pero esto está dentro de los contratos de empresa. Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó alguna duda respecto de esto, lo que venimos viendo? Una consulta. Ujú. Es rápida. En el patrimonio de nadie va a quedar los bienes durante el No, fideicomiso. no, Ninguno. Listo. del patrimonio de Perfecto, nadie. gracias. No, de nada. Por eso se dice que es un patrimonio de afectación. Es un patrimonio afectado a un fin. ¿De quién es? No, de nadie. Es una propiedad fiduciaria. Se escribe así, es una propiedad fiduciaria. Es, digamos, del fideicomiso, si quieren decirlo así. No, no les digo que para que lo pongan así, pero algo así sería. Perfecto, ¿Alguna muchas otra cosa? gracias. No, de nada, Martín. ¿Alguna otra cosa? Sí, profe, ¿el fideicomiso tiene un plazo? ¿O es? El fideicomiso, para ver, sí tiene plazo, me parece. Sí, para.
Déjame, vayamos a la fuente del saber, porque me agarrás, me confundí un poco. Acá, quiero decirte cuál es el artículo. El 1668. No pudo durar más de 30 años de la celebración del contrato. Lo que pasa es que tiene salvedades, por eso quería rechequearlo, porque dice, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad, bla, bla, porque a veces puede ser, piensen, que interesante esto, el beneficiario es una persona incapaz o con capacidad restringida, puede durar hasta el cese de la incapacidad o la muerte. Supongamos que el mismo fideicomiso que pensamos con la universidad del chico en realidad sea una forma de manutención de un chico incapaz, por ejemplo, que no puede sostenerse, que no puede trabajar. Por eso quería ver la norma, antes de decirte, para tener bien los plazos, fíjense qué interesante como la norma protege de alguna manera si la persona es incapaz. Pero bueno, si no, en principio no más de 30 años. Igual es un montón. Incluso en el artículo dice que se pactaron un plazo superior, se reduce a 30 años. ¿Alguna otra cosa? Profe, Ujú. la parte de fideicomiso entonces era un contrato de empresa y el contrato asociativo es algo aparte al contrato de empresa, ¿no? Claro, yo normalmente, ya les digo, no tuvimos tiempo, yo normalmente lo doy al final de contratos de empresa, porque es el que más tiempo me lleva, y lo otro son contratos asociativos. ¿Tiene relación? Sí, tiene todo que ver, porque también son contratos entre empresas, pero una cosa es, en este caso son contratos que se pueden dar entre empresas, y otra cosa es cuando las empresas se asocian, que es lo que pasó en los primeros ejemplos que dimos hoy, en los contratos asociativos. Hay agrupación de las empresas. Esto es un contrato que se puede dar entre particulares o personas jurídicas o conformar empresas. A eso, de ahí la diferencia. Bueno, chicos, más o menos estamos. Les dije que los quería alargar antes, así podían ir a estudiar y creo que estoy cumpliendo. De todas maneras, insisto, aprovechen, sáquenle el jugo, que la clase que viene el doctor Polo, la última que tienen, y viene el doctor Polo. Así que ahí les van a poder sacar dudas, ver otros ejemplos, investiguen un poco, lean, cosa de que para tener dudas hay que leer primero, chicos. Si no leemos no tenemos dudas. Entonces, investiguen, aprovechen y aprovechen al doctor Polo en la última clase. Y después el examen creo que voy a venir yo a tomárselos, así que nos vamos a volver a ver. Espero que nos veamos. Acuérdense que tienen que prender las cámaras. Así que ahí nos vamos a ver, efectivamente. Pero bueno, cerramos por ahora. Y Diego aguantó hasta el final. Vamos, Diego. Aguante. Gracias, profe. Ahora sí me voy, ¿eh? Anda nomás. Buena semana. Rápido para que llegues. Dale, gracias. Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Bueno, chicos, buena semana para todos, entonces. Estudien, prepárense, que ya estamos en la final. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. profe, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, profe. Nos vemos.